Investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia, CSIC, han desarrollado y patentado un nuevo procedimiento de producción eficiente, almacenamiento y transporte seguro de hidrógeno para su uso en celdas combustible mediante el uso de reactivos químicos. El hidrogen és un combustible que és molt atractiu per dos motius fonamentals. El primer d'ells és que amb una xicoteta quantitat d'hidrogen podem produir una gran quantitat d'energia. I la segona és que representa una energia neta. És una energia que quan estem obtenint o l'estem utilitzant de forma elèctrica no genera cap subproducte. En canvi, la gasolina o el dièsel generen diòxid de carboni. A pesar de ello, todavía existen algunos inconvenientes que han impedido la implantación de la llamada economía del hidrógeno. El primero es que este gas no se encuentra en la corteza terrestre y tiene que producirse en un proceso que no suele ser sostenible. El reto sería su obtención a partir de energías alternativas como la solar o la eólica. Y el segundo es su naturaleza inflamable y la necesidad de transportarlo de forma comprimida con los peligros que se derivan. Hem desenvolupat un sistema que ens permet hidrogenar i deshidrogenar aquest líquid orgànic de manera que estem emmagatzemant el gas en forma de líquid. Això té moltíssims avantatges, ja que ens permet evitar la perillositat de l'hidrogen, que és un gas molt menut i molt inflamable. Convertir-lo en un líquid i d'aquest mode deixa de ser perillós. La tecnología se basa en la utilización de los denominados líquidos orgánicos portadores de hidrógeno. El equipo investigador ha estudiado diferentes de estos líquidos hasta lograr un nuevo sistema de almacenamiento de hidrógeno basado en una reacción química de acoplamiento entre un hidrosilano y un alcohol, catalizada por un compuesto de rutenio soportado en grafeno. Entre las ventajas están que el sistema es reversible y permite almacenar y generar hidrógeno en función de la demanda. Se adapta a sistemas de generación y ocupación de energía no estáticos, como los automóviles, puede transportarse con la infraestructura actual y el uso del silano-alcohol como líquido orgánico portador de hidrógeno permite trabajar a bajas temperaturas, eludiendo problemas de seguridad al almacenar el hidrógeno. Hem aconseguit el procés de deshidrogenació del líquid orgànic fer-lo a baixes temperatures. La tecnologia que hi havia fins ara requeria temperatures superiors a 200 graus per a deshidrogenar aquests líquids. Nosaltres hem desenvolupat un sistema que ens permet obtenir l'hidrogen a baixes temperatures, inclús per debaix de zero. Este nuevo procedimiento se dirige a la industria de producción de energía, específicamente aquella que explota fuentes de energía renovables libres de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. En concreto, es aplicable a compañías dedicadas a la producción y comercialización de soluciones para el almacenamiento y transporte de hidrógeno como vector energético, basadas en el uso de líquidos orgánicos portadores de hidrógeno. Aquesta patent seria sobretot interessant en aquells sectors que requereixen de la producció d'energia però desconnectat de lo que és la xarxa elèctrica. Un sector prioritari jo penso que podria ser el sector automobilístic. Actualment hi ha grans marques que tenen aquests cotxes que els anomenen cotxes d'hidrogen. L'alternativa que presentem així seria substituir aquesta forma d'hidrogen en forma de gas en forma de líquid. Això ens permetria tindre la mateixa utilització dels cotxes d'hidrogen i aniríem d'una forma molt més segura. Posteriorment, aquest líquid orgànic caldria també reomplir-lo i podríem utilitzar la mateixa infraestructura actual que estem utilitzant per a la gasolina, però per al líquid orgànic.